Tiempo de tertulia de actualidad, hoy con varios temas. Abrimos con todo lo que concierne al ataque cibernético, podríamos decir, con mensajes relacionados con el islamismo. Ya saben que en la tarde-noche de ayer se produjo esta situación que afectó a varios ayuntamientos de Pamplona y la comarca. Vamos a abordar primero este asunto con Javier del Castillo, con Tomás Hierro y Fermín Ciaurriz. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido y feliz año, que no nos habíamos encontrado. Muchas gracias, igualmente todavía. A todos. Muchas gracias. Tomás Hierro, ¿qué tal estás, Tomás? Muy bien. Buenas tardes. Gracias por tu compañía. Y Fermín Ciaurriz, ¿qué tal, Fermín? Muy bien, bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, si os parece, vamos a repasar lo acontecido ayer, lo vamos a resumir en un vídeo y analizamos todos estos extremos. Las casi 70 páginas web municipales afectadas estaban esta mañana redirigidas a la dirección de Animsa, que ha colocado accesos a las sedes electrónicas de los ayuntamientos para que los ciudadanos pudieran realizar ya sus trámites. Animsa ha comenzado pues a restablecer la normalidad. Acudimos a su sede, pasamos todos los controles de seguridad y accedemos al centro de proceso de datos. En estos servidores se guardan los datos de muchos navarros. No se vieron afectados por el ataque. Es que ni las bases de datos, ni las aplicaciones de gestión municipal, ni las sedes electrónicas, ni carpetas ciudadanas, ni oficinas virtuales se han visto afectadas por este ataque. Los informáticos saben que el riesgo de ciberataques siempre está ahí. Si es fácil, hombre, no es fácil. Lo que pasa es que hay muchísima gente que está trabajando siempre en intentar hackear y algunas veces pues lo consiguen. Si recordamos recientemente, incluso la web de la Casa Real ha sido hackeada, las de los ministerios algunas también lo han sido, la de la CIA, FBI. O sea, al final siempre pues hay gente ahí fuera dispuesta a hackear. Se investiga ahora si este sabotaje con frases afines al Estado Islámico y contrarias a Francia e Israel es realmente una acción vinculada al yihadismo. Lo que sí queda descartado es que, pese a afectar a webs navarras, el ataque fuese dirigido a nuestra comunidad. El ataque se produjo en Francia, 20.000 servidores franceses, y la empresa Animsa, que da gestión a muchos ayuntamientos navarros, tiene subcontratado un servidor a otra empresa en Francia. Entonces el problema fue ese: al tener subcontratado ese servidor en Francia, pues se produjo este hackeo a las páginas de bastantes ayuntamientos navarros. Pero se descarta absolutamente que el ataque sea a Navarra y a esos ayuntamientos en concreto. Se trata pues de un efecto colateral. Desde delegación del Gobierno aseguran que las investigaciones sobre terrorismo yihadista en Navarra se mantienen desde hace años. Bueno, ahí tenemos lo ocurrido. Javier del Castillo, sorprendió desde luego esta noticia y nos hace pensar si estamos seguros o no. Bueno, seguros, la seguridad total no existe, pero tampoco es como para quedarse uno pues petrificado. Es verdad que ahora cuando yo anoche ya oí a Animsa, a la que a mí me cupo el honor de fundar, con Julián Baluz y la Federación de Municipios, sí, ha servido maravillosamente como instrumento coordinador de toda la informática de los ayuntamientos. Bueno, por lo que acabamos de oír, por lo que hemos leído, posiblemente este ataque no iba directamente a Navarra, sino que venía del servidor que empalma pues, con Animsa y con los demás ayuntamientos. No obstante, en este momento pues, el terrorismo siempre es erizante, coacciona. Hemos vivido otros terrorismos, los hemos sufrido, posiblemente superados, gracias a Dios, y ahora parece que este está de moda, y este a mí me preocupa bastante, porque estos, pues al fin y al cabo, son fanáticos, y como no les importa autoinmolarse y decir que Alá es bueno y que de ahí vamos al cielo, pues posiblemente la convivencia de futuro, ahora en esta sociedad tan plural y globalizada, posiblemente empiece, desde mi punto de vista, a reavivarse esta especie de distanciamiento y lo que debería ser esa globalización y esta integración de culturas, que es bonito. Lo mismo que la democracia es bonito, y siempre pensamos que aunque tengamos distintas ideologías, tenemos una convivencia común y hasta allí hay unas normas, pues también estas... Y en este momento en España y en Navarra tenemos mucha gente ya que han venido pues, con la religión esta, que en cierto modo pues hace 20 años no existían. Nadie hablaba hace 20 años de este fanatismo ni de estos terroristas islámicos. Sin embargo, hoy sí, y por lo tanto lo que sí sería bueno es tomar buena nota y en vez de atenazarse y en vez de empezar pues, a perseguirlos, habría que tratar de integrarlos,
pero no siempre cediendo. ¿Por qué? Porque la integración debe ser mutua, ellos con nosotros y nosotros con ellos, ellos también con nosotros. Al fin y al cabo... Bueno, una labor a veces complicada, ¿no? Es complicada. La integración de una cultura muy diferente a este mundo, al mundo de Occidente, pero no imposible, ¿no? Porque es verdad que hay ejemplos de clara colaboración, de normalidad absoluta en muchas localidades de Navarra, por ejemplo, ¿no? Donde conviven personas de aquí, de nuestra comunidad, españoles, con personas de religión musulmana. Tomás Hierro, tienes buen conocimiento además de situaciones así, ¿verdad? Bueno, el asunto, yo creo que esta noticia, que yo creo que nos ha sorprendido a todos, yo creo que hay que ponerla en su lugar solo relativamente, porque en el fondo lo que ha venido a recordarnos es que el Estado Islámico, asentado fundamentalmente con una acción militar y terrorista, se está aprovechando de lo que es el espíritu de nuestro tiempo, que es la globalización, que es la capacidad de estar al instante comunicados, de tomar decisiones casi con carácter ubicuo en todo el planeta, y esos avances tecnológicos extraordinarios que en muchos casos nos están haciendo la vida mucho más llevadera, mucho más confortable, que contribuyen, que duda cabe, a reforzar algunos derechos humanos, mal utilizados, lógicamente, se convierten en un instrumento de perversión cuyos efectos estamos notando a través de ese terrorismo de carácter planetario que viene asolando el mundo desde hace por lo menos 3 décadas. Pero de todas formas quería recordar que todo lo que tiene que ver con la convivencia de civilizaciones es algo enormemente complejo, es algo muy difícil de casar, y la historia nos recuerda episodios que a lo mejor conviene traer a colación en este momento. Es decir, en el siglo VIII, no quiero dar aquí ninguna lección de historia, que no lo soy, pero Carlos Martel, para a los musulmanes en Poitiers, se considera como un hito histórico de esa lucha de civilizaciones. Después, si pensamos en lo que supuso a lo largo de la Edad Media las cruzadas como ataque del cristianismo para recuperar los santos lugares, dando sentido sagrado religioso a lo que eran acciones militares que escondían intereses de carácter económico y cuyos ecos llegan hasta nuestros días. Hay que pensar que la Guerra Civil Española fue oficialmente catalogada por sus dirigentes políticos y religiosos como cruzada. Si pensamos en la batalla de Lepanto, allí con nuestro ilustre Cervantes, en el fondo eran la civilización turca islámica y la cristiana a la que se enfrentaban, y en el caso de Viena, en este momento sede de Naciones Unidas en Europa, hay que recordar que a finales del siglo XVI y XVII, en 2 ocasiones para a los turcos, que representan Oriente, que representan al Islam. Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno único. Y desde luego yo creo que esa historia, que tiene más de legendaria que de realidad, de la convivencia de 3 culturas en la Hispania medieval, judíos, cristianos, musulmanes, la famosa escuela de traductores de Toledo creada por Alfonso X el Sabio, es algo que no resiste, no se compadece con la historia, porque en el fondo esa convivencia fue más bien de mantenimiento cada uno de su estatus, en el mejor de los casos, y en ocasiones de una guerra entre sí despiadada. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, Javier, en que es imprescindible esa convivencia, pero en este momento, tal y como está planteado el asunto, especialmente el terrorismo yihadista y lo que es el Estado yihadista, yo creo que es muy difícil llegar a ese entendimiento, porque hay una serie de principios básicos. No hablo ya solo de la cultura occidental, sino lo que podríamos llamar de ética cívica universal o de ética con mayúsculas, que en absoluto puede estar de acuerdo con ese tipo de cultura. No de cultura, con esto no estamos, y no estoy descalificando al Islam, sino a esa manifestación de una yihad violenta que ve en el otro, en el diferente, no a alguien que puede completar su propia cultura, sino al rival, el enemigo al que hay que lidiar. Bueno, por las palabras, la verdad es que es interesante, ¿no?, ver todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia para comprender de alguna manera lo que puede estar sucediéndonos ahora, ¿no? De esas palabras que hemos escuchado a la delegada del Gobierno, Carmen Alba, podemos desprender cierta tranquilidad. Ha dicho que ya hace tiempo se está controlando más o menos esta situación, que la delegación está trabajando también sobre esto, y
bueno, en relación con el ciberataque sufrido por las diferentes webs que pertenecen a NIMSA, en todo momento ha recordado, bueno, que procede el ataque de Francia, ¿no?, del servidor que tiene NIMSA, al parecer, en Francia. Esto de alguna manera nos tranquiliza, Fermín, nos mantiene en situación de alerta, se impone desde luego la cooperación internacional, cómo neutralizar esos grupos que pueden estar bueno, pues atacando los intereses de Francia, pero bueno, que tienen consecuencias también para Navarra. Sí, yo creo que tiene todos los visos de ser un acto de propaganda, pero bien preparado, bien pensado y sabiendo a quién mandan y qué servidores de alguna forma utilizan, ¿no? Saben que utilizando el servidor de Alinsa, y eso les llega a ellos porque conocen bien estas cosas, pues llega a no sé cuántos ayuntamientos y eso produce una propaganda y produce todo esto, que estemos hablando de esto, que salgan en todas las televisiones y que sea de mucha repercusión, ¿no? Es lo mismo que se metan en un servidor pues, que lleve a situaciones individuales, ¿no? Entonces, lo primero que se pone de manifiesto, y no solamente por esto, sino por otras circunstancias también, es que esta gente utiliza y tiene elementos muy importantes y muy sofisticados para poder llegar a estos niveles de propaganda. Lo hemos visto también en el propio atentado de París hace poco, que no era una cosa pues así premeditada en 2 días, sino que llevaba consigo pues un tiempo y una infraestructura importante para llegar a los extremos. Aquí hemos tenido Navarra, y eso es un paréntesis, en su momento cuando se habló del 11M, pues alguno de los que parece que habían tenido alguna participación vivió en Navarra, según se dijo entonces, y por tanto en todos los sitios puede haber personas que interpretando esa religión musulmana con unos criterios absolutamente fundamentalistas, y yo creo que fuera de la realidad que se vive en el islamismo, que es una realidad mucho más amplia, mucho más sensata, por decirlo de alguna forma, y mucho más acorde con la civilización actual, pues bueno, interpretan ese fundamentalismo que significa el que tienen que imponer su criterio, y no solamente eso ha sido fruto de la religión musulmana, lo decía también Tomás, bueno, las cruzadas y todo lo que ha venido alrededor de la religión católica también ha tenido mucho de esto, y ese es un problema muy importante porque trasciende a lo que puede ser la actuación normal pues, de un Estado, de un país, porque está nutrido de personas que tienen unos criterios muy sometidos, muy dirigidos a buscar una solución personal, llegando incluso a crear situaciones tan absolutamente incongruentes y crueles, como el de mandar a una niña de 10 años con unas bombas para que pueda reventar, pensándole y diciéndole que va a ir al cielo, y a lo mejor es que es su madre la que le está mandando a eso, que estamos en una situación tan difícilmente de controlar, difícil de controlar y de comprender, absolutamente, ¿no? Tan incongruente y tan cruel, que claro, 2 o 3 personas que van imbuidas de este tipo de criterios, pues pueden organizar auténticas catástrofes, ¿no? Así es. Bueno, hoy quiero también que recordemos, bueno, que ha habido un grupo de personas de religión musulmana que ha criticado bueno, los mensajes radicales de uno de los imanes en Navarra, ¿no? Un imán que estuvo en la mezquita de Tudela y que ahora se encuentra en la mezquita de San Jorge. Hemos hablado esta mañana con el imán de esta mezquita y ha descartado esos comentarios o ese planteamiento de mensajes radicales. Si os parece, vamos a escucharle. Todo es mentira contra mí. He hablado contra el terrorismo de los yihadistas y eso no es de nuestra religión, porque de nuestra religión tenemos que respetar a los demás, no tenemos que matar. Bueno, ahí tenemos las palabras, en principio es lo que, también la lo nuestra que dice, ¿no? Dice lo mismo, Así no es. tenemos que matar, pero la realidad, el mundo ha evolucionado, y es verdad todo lo que ha dicho de la historia, la conocemos todos, y en definitiva todo el mundo está, bueno, pues sobre todo el mundo occidental ha evolucionado mucho más desde mi punto de vista hacia la convivencia, con esfuerzo, con renuncias, incluso pues muchas veces con tibieza en defensa de nuestra propia vida y de nuestros propios principios para tratar de integrar a los demás. Es lo que Navarra, por ejemplo, estamos en Navarra, pues es la tierra más acogedora que ha habido, yo creo, en toda España. Aquí han venido hasta ahora muchas, digo entre comillas, civilizaciones de Andalucía, han venido aquí a trabajar, aquí se han insertado, aquí se han inmediatamente juntado con todos nosotros. Pero ahora mismo el tema de las religiones, y en este caso estamos hablando del yihadismo, veo yo que, acabamos de oír a este man, yo le creo que todos no piensan igual y que
Pero creo que en este momento, tanto unos como otros, deberíamos denunciar nosotros lo que es un abuso de la civilización occidental y desde nuestra propia convicción religiosa, cuando se produzcan excesos, lo mismo que ellos también públicamente y en beneficio de esa convivencia que a la que estamos antes de pasar a otras defensas mayores, porque en definitiva, pues muy bien, cada uno debe vivir sin rechazar a nadie en la tierra en donde ha nacido y quiere vivir, y los que vienen con nosotros pues pueden convivir, y ahí lo estamos viendo todos los días, pero no obstante, estos son, desde mi punto de vista, llamadas de atención para que todos nosotros vigilemos y veamos con un poco de precaución todas estas cosas que empiezan por pequeños detalles, y porque en el colegio donde yo doy clase van todos los niños, pero viene una niña con un velo, por ejemplo, ¿no? Y no se trata de quitarle sus creencias, pero por lo menos que se adapte un poco al lugar donde ha ido, como yo me adaptaría si fuese a ese otro lugar, porque eso es crear convivencia. Sí, bueno, hay países incluso que han hecho consultas populares o referéndum, por ejemplo, para extremar las ver cosas, efectivamente, pero poco a poco decidir, se pueden conquistar eso cosas. Es, si se pueden construir o no mezquitas, ¿no? Y esto ha sucedido en Europa, aunque estamos hablando, por supuesto, de grupos aislados que estaban llevando a cabo estas prácticas, y por supuesto estamos hablando de, partiendo del ataque en Francia, no generalizando, ¿no? La normal convivencia hasta el momento, por ejemplo, aquí en Navarra, ¿no, Tomás? En relación con el primer asunto que nos planteabas, yo quería comentar que estas reflexiones de la delegada del Gobierno, pues las que estamos haciendo ahora nosotros de forma distendida, parece que tratamos de llevar el problema o enfocarlo con un carácter local. La delegada del Gobierno no, estamos en Navarra, ¿no? Y yo creo que tiene que quedar claro, y los tres estamos de acuerdo, en que este fenómeno tiene un carácter planetario. Universal. Por lo tanto, es que hay maometanos en todas las latitudes de la Tierra. Las medidas que se tomen o las actitudes educativas, las medidas jurídicas, tienen que tener un carácter global coordinado. Claro. Yo creo que fue en la tertulia anterior, cuando hablando de la corrupción, yo creo que los tres coincidíamos en la idea de o se toman medidas que tienen un alcance transfronterizo, o si no, instalar o establecer una serie de normativas referidas a un terreno concreto, creo que no conduce a nada. Y luego hay otro aspecto, no me gustaría echar vinagre al asunto, pero a veces la realidad yo creo que se construye no con grandes declaraciones, sino con pequeños gestos que dicen mucho más que las declaraciones oficiales. Y yo, desde luego, no conozco al imán, pero desde hace unos cuantos años vengo oyendo algún comentario de colegas míos de algún instituto de Tudela, profesores que han escuchado comentarios de alumnos de enseñanza secundaria entre 12 y 16 años diciendo: no, esta ciudad Tudela es nuestra porque nosotros estuvimos ya aquí hace siglos, por lo tanto tenemos que recuperarla. Claro, ese tipo de testimonios estadísticamente no sé qué importancia tiene, probablemente sean en términos numéricos irrelevantes, pero creo que son indicativos de una actitud de algunas familias, no sé si a instancias de esa influencia de los imanes en la mezquita, pero en todo caso quiero decir que puede haber manifestaciones que impidan o deterioren gravemente la convivencia, desde luego ya en el caso del terrorismo por descontado, con esas masacres, pero a veces puede haber actitudes mutuas, tanto de los autóctonos como el que viene de fuera, que socavan gravemente esa convivencia, empezando por estas cuestiones que lógicamente tienen que ver con el adoctrinamiento a los más pequeños, a los más jóvenes. Habrá que ver, por ejemplo, también las consecuencias de un ataque como este, ¿no? Este ataque cibernético, si se conoce finalmente quiénes son los autores de ese ataque a las webs de Animsa, ¿qué puede sucederles? Bueno, yo creo que primero va a ser muy difícil. Aquí estamos viendo en un caso muy cercano cómo es el tema de Cervera, etcétera, todo esto, que no acaba sabiendo nadie de dónde vienen, a dónde van, y que nadie te da razón de lo que ha ocurrido, ¿no? Por tanto, será muy difícil que se sepa de dónde ha venido directamente. Si se sabe, hombre, pues eso yo imagino que las fuerzas de seguridad lo utilizarían más que para obtener en este momento
una reprimenda penal contra las personas que han podido hacer ese aspecto, el tener sobre todo un control sobre ellas, porque a mí me parece más importante si se sabe quién han sido, dónde están, quién son, dónde se mueven y qué actitudes tienen, que bueno, poderles hacer un procedimiento, pues porque han mandado o han hackeado una página diciendo que el ISIS o que el Estado Islámico pues es lo más bonito e importante del mundo. Por eso, hombre, sería muy interesante, y yo creo que en ese sentido se estará trabajando, en saber sobre todo de dónde ha podido proveer, pero para tener esa información, porque la clave de todas estas cuestiones es ver las redes que se han ido tejiendo a lo largo de todos estos temas. Hace unos pocos años el Estado Islámico no existía, eso ha sido una novedad importante, que es muy trascendente, porque está muy bien financiado, tiene mucho poder, tiene un territorio concreto, tiene mucha fuerza económica, está financiando directa o indirectamente muchas cosas, y alguna cosa que nos teníamos que plantear también, es más subir a otro tipo de política, ¿verdad? Pero yo me las planteo cuando oigo todas estas cosas, hace unos cuantos años había muchos problemas de estos y existían estos problemas, pero entonces hubo un momento en el que la civilización occidental, por ponerla entre comillas, o parte de esa civilización, hizo dos actuaciones, en este caso concreto los americanos y una tal, dos actuaciones que yo creo que ahora, mirando hacia atrás, no sé si han servido para mucho o para poco, o estamos peor que antes. En Irak se está ahora mejor que antes, en Libia se está ahora mejor que antes. Es decir, ¿se ha conseguido algo con esas actuaciones, con esos muertos, con esas guerras, que podamos decir hemos avanzado en algo? Yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, porque en esos dos países concretamente yo creo que está bastante peor, sabiendo que entonces había unos dictadores y que estaban haciendo cosas muy malas y muy feas, pero yo creo que eso ahora a los iraquíes, al 90% le dice si prefieren esto o a Saddam Hussein, no sé lo que dirían. Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Ahí lo dejamos, veremos a ver qué sucede y ojalá, bueno, pues no tengamos que contar historias similares en los próximos días, y ha sido, bueno, pues una noticia que ya vemos que ha concluido, porque realmente todas esas páginas web en Navarra funcionan con normalidad desde primeras horas ya de la mañana. Javier del Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Tomás a Hierro, vosotros. muchas gracias, y Fermín Ciaurriz. Muchos temas vosotros. en la actualidad de esta jornada. Hoy nos quedamos con en nuestra mesa de debate, pero desde luego a lo largo de nuestra programación habrá más debates. Hoy, por cierto, en Navarra han abierto este asunto, y también, aunque no nos ha dado tiempo, ese acuerdo finalmente entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda, entre la presidenta para Navarra del lo Gobierno veo más positivo. y el ministro Montoro, en relación con el IVA de Volkswagen. Pero eso ya lo dejamos para otro programa, ¿de acuerdo? Muchas gracias a los tres por acompañarnos, a ustedes por estar ahí. Hacemos una pausa y seguimos con otras historias.